en la crianza de los hijos, ¿no es cierto?, de los chicos. La verdad que por ahí yo pienso, no sé si un varón aguantaría todo lo que hace una mamá. Pero agradecemos a Dios por cada una de ustedes, porque ustedes están sembrando en el corazón de sus hijos. Algunos ya tienen hijos grandes, pero lo mismo, se siguen sembrando consejos, se siguen sembrando, ¿no es cierto?, todo el bien que hay en el corazón de una madre, porque creemos, ¿no es cierto?, que en cada madre, como sabe decir el poeta, o no sé dónde escuché, tiene algo de Dios cada madre. Amén. Así que les bendecimos en el nombre de Jesús a toda la mamá. Bien. Me olvidé de un comentario en cuanto a esta hermana, ya le digo hermana, por lo que a la señora Livia que estuvimos hablando el jueves. Ella me contó que estaba la llamaron a su puerta de los testigos de Jehová y estaban tratando de visitarla y me preguntó qué opinaba. Entonces yo traté de explicarle más o menos rápidamente porque estábamos justo con el otro programa y no podíamos hablar mucho, así que para que estén orando que esta señora no sea confundida, ¿amén? Que no sea confundida. Así que sería bueno mantener a alguna de las hermanas un contacto, aunque sea telefónico con ella. La que quiera, tengo el teléfono, yo cualquier cosa de ella. Y le dicen que hablan ustedes, el pastor que habla por la radio, cualquier cosa. Y está muy accesible la señora para conversar. Así que estemos orando por Livia, amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Cierre sus ojos ahí donde está. Dígale al Señor, Señor, dame la palabra que estoy necesitando. Dame el alimento de hoy, Padre. El maná del cielo, Señor. Decide ahí al Señor. Pídale con sencillez de corazón. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, una vez más, para abrir tu palabra, tu bendita palabra, que contiene la revelación de tu persona, la revelación de tu amor hacia este mundo perdido. Y que queremos, Señor, alimentarnos de ella, así como el profeta Ezequiel comió del rollo, queremos comer en esta mañana de la palabra de Dios. Y en el nombre de Jesús resistimos todo espíritu de distracción, todo espíritu de bloqueo mental, todo espíritu de preocupación, Señor. Lo echamos fuera de nuestra mente, fuera de nuestras vidas, Señor, y queremos en esta mañana decirte que queremos amar más tu palabra, prestarte más atención, Señor, mediante nuestros sentidos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, resistimos toda obra del enemigo, Señor, todo argumento que se levanta contra la verdad de Dios, todo aquello, Señor, que no te agrada, todo aquello, Señor, que se levanta para impedir, oh Dios, que tu palabra sea predicada, la resistimos en el nombre de Jesús y proclamamos que donde está tu Espíritu, Señor, hay libertad. Bendecimos esta mañana tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Ustedes saben que las riquezas de Dios nunca se agotan. ¿Cuántos creen que las riquezas del Señor no se agotan nunca? Y siempre hay más del Señor. Cada día, cada vez, vamos descubriendo que hay más del Señor. El asunto es nuestra actitud hacia esas riquezas del Señor. Nosotros, preguntémonos por un momento, ¿queremos más realmente? ¿Queremos más del Señor o estamos ahí bien como estamos conformes, ¿no es cierto? La vida es tranquila, van pasando los años con la familia,
Pero en cuanto a nuestra vida espiritual, queridos hermanos, ¿estamos conformes? En el nombre de Jesús, yo quisiera en esta mañana compartir esta palabra con la esperanza de que todos los que estamos aquí queremos más del Señor. Amén. Yo quiero más del Señor. Yo quiero profundizar más en la riqueza de su gloria, que están para que sus hijos la tomen y vivan para Él de una manera más victoriosa, de una manera más poderosa. Amén. Y creo que en este tiempo Dios nos está llamando a buscarlo al Señor con más intensidad. Dios nos está llamando a entregarnos a Él de una manera más profunda. No es solamente la oración que hicimos en su momento, Señor, te entrego mi corazón, o cuando estábamos en el escuelito, cuando éramos jóvenes. Eso ya pasó. Ahora estamos en otro nivel, digamos, pero no por decir que esto es superior, es como la escuela, ¿no es cierto? Uno va de grado en grado, después de curso en curso, y dice la palabra que el camino del justo es como a la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y queridos hermanos, tenemos que entregarnos más a Él. Ya le entregó su corazón, bueno, pero hay que entregarse más. Hay que entregarle más parte de nuestra vida. Porque en nuestro corazón a lo mejor tenemos la forma del corazón, le hemos entregado un rinconcito, nomás falta entregarle todo lo demás. La decisión, queridos hermanos, de entregar nuestra vida al Señor Jesucristo para amarle y servirle por el resto de nuestra vida es nuestra. Y cuando nosotros hemos decidido entregarle nuestra vida al Señor, firmamos una declaración de guerra contra el diablo. Cuando usted le entregó la vida al Señor, firmó una declaración de guerra contra el diablo. Jesús dice que el diablo ha sido homicida desde el principio. ¿Saben por qué? Porque quiere destruir la creación de Dios que somos nosotros. Pero Dios ha provisto para que nuestra fe no falte. El deseo de Dios es ver en su pueblo vidas consagradas para que su nombre sea exaltado en esta tierra y sea exaltado en nuestras vidas aparte de nosotros, para que otras vidas sean bendecidas. Y en esta mañana yo quiero hablar acerca de la consagración. ¿Qué es la consagración a Dios? La consagración a Dios, queridos hermanos, consagrar significa dedicarse. Consagrarse a Dios significa ofrecerse. Y Dios está esperando, queridos hermanos, que nos dediquemos, que nos ofrezcamos a Él para lo que Él nos mande. Que dejemos de pensar un poco en nosotros, que dejemos de pensar un poco en nuestros problemas y comencemos a ayudar a los que están a nuestro alrededor. Amén. Todas las palabras, queridos hermanos, que recibimos de Dios no son para que las escuchemos solamente y las
las tengamos como un lindo discurso y un lindo mensaje. Eso no. La palabra de Dios dice que la palabra de Dios tiene poder. ¿Sabe para qué tiene poder la palabra de Dios? Para que nosotros tomemos decisiones. Para eso tiene poder. O sea que no es un lindo mensaje. O sea que no es solamente qué linda palabra, qué buena palabra. Es para que nosotros tomemos decisiones, queridos hermanos. Porque Dios nos desafía. Dios nos desafía a cambiar y a transformar nuestra vida. Y hoy, queridos hermanos, en estos últimos tiempos, más que nunca, el Señor desea que le obedezcamos a Él en todo. Amén. Y para que nos sirva de inspiración en esta mañana, yo quería ver en la palabra de Dios algo de la vida de un varón consagrado. Un varón tremendo en el poder de Dios. Y me estoy refiriendo a Eliseo, al profeta Eliseo. Eliseo significa Dios de salvación. Ustedes saben que Eliseo fue el sucesor del profeta Elías en el reino del norte de Israel. Y ustedes no sé si se acuerdan qué pasó con Elías. ¿Se acuerdan? No murió Elías. Se lo llevó un carro de fuego para el cielo. Queridos hermanos, eso es consagración. Un hombre que agrada, una persona que agrada a Dios. Y lo vamos a leer porque Dios lo llama ahí cuando está en la cueva, ¿no es cierto? Ahí padeciendo la persecución de Jezabel, y Dios le dice: mirá, tenés que ungir al que te va a suceder. Tenés que ungir a Eliseo, le dice. Fijémonos ahí en Primera de Reyes 19, 16. 19, 16 al 19. Perdón, sí, está bien. Dice: a Jehú, hijo de Nimsi, y le habla Dios a Eliseo, a Elías cuando está en la cueva, y le dice, y le dijo Jehová, vamos a leer del 15, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Partiendo de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última yunta, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Fijémonos nosotros en este relato que aparentemente el hecho de que Elías tire el manto ahí al frente de Eliseo significaba el paso o el traspaso de la autoridad espiritual que
que tenía el profeta en ese momento. Pero lo interesante de esto es que si ustedes siguen leyendo un poquito más ahí, le dice Eliseo a Elías: espera que voy a despedirme de mi padre. O sea que Eliseo ya estaba preparado para la misión que venía para él. Algunos piensan que Eliseo fue el hijo de uno de los profetas, ¿no es cierto?, en ese tiempo. Pero lo importante que yo quería que viéramos en esta mañana, que podemos ver en este hombre, en Eliseo, una serie de hechos sobrenaturales que marcan, ¿no es cierto?, que marca cómo fue poderoso su ministerio. Y todos esos milagros de Eliseo tuvieron lugar en una época en que se había levantado el culto a Baal. Entonces, algunos elegían a Baal y otros elegían al Señor. Y en ese tiempo se levanta este profeta. De la misma manera que los milagros de Elías, los milagros de Eliseo tenían un propósito. Y era el de manifestar, queridos hermanos, la autoridad de Dios a través de la autoridad del profeta. Hacía falta mostrar nuevamente la autoridad de Dios. Este poder, queridos hermanos, este poder sobrenatural, Eliseo lo podía usar libremente. Y de la misma manera que Cristo también envió ese poder para sanar multitudes. Y meditando en esto, queridos hermanos, creo firmemente que para ver el poder de Dios nuevamente obrando en nuestro tiempo, tenemos que buscar la consagración de nuestra vida. ¿Quieres ver poder en tu vida? ¿Quieres ver que Dios responde? ¿Quieres ver que cuando tú oras por un enfermo, el enfermo se levanta? Consagrémonos, queridos hermanos. Entreguémonos de una manera total a Dios. Por eso el título del mensaje de hoy es: ¿cuáles son los resultados de consagrarnos al Señor? Y vamos a ver en esta mañana lo que ocurrió en la vida del profeta Eliseo. Y de allí vamos a sacar para nuestra vida la enseñanza. ¿Cuáles son esos resultados que produce que nos consagremos al Señor? Vamos a leer un pasaje allí en Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14 al 20. Segunda de Reyes 13, 14 al 20. Vamos a ver que Eliseo aquí está llegando al final de su ministerio. Y él da una profecía final al rey de Israel. Y cuando yo leo este pasaje, puedo observar los resultados de lo que fue la vida de este hombre. Y si queremos nosotros, queridos hermanos, resultados,
resultados de victoria en nuestra vida. En esta mañana preste atención a lo que el Señor nos va a hablar. Fíjense, dice el pasaje lo siguiente: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y una saeta, o sea, una flecha. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo su mano sobre la mano del rey. Y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová. Y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlo. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra, ¿no es cierto?, con la flecha, con la saeta. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria, hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y dice el versículo 20: y murió Eliseo, y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de Moabita a la tierra, y aconteció que al sepultar a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó el cadáver a tocar, cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo, ¿qué pasó? Revivió y se levantó sobre sus pies. Hasta ahí nomás la lectura de la palabra. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo, queridos hermanos! No sé si se dan ustedes cuenta de lo tremendo de la vida de este hombre, Eliseo. Y lo primero que yo quiero que veamos en esta mañana, al ver primeramente este versículo 14, dice que Eliseo estaba enfermo. ¿Cómo puede ser? Un hombre que resucitó muerto. Fíjense, le voy a enumerar todos los milagros que hizo este hombre. Un varón tremendo de Dios, lleno del poder y la presencia de Dios. Y fíjense, todos los milagros que hizo Eliseo. Sanó con sal las aguas de la fuente de Jericó. Tengo los pasajes, pero no me voy a poner a leerlos porque si no, no terminamos más. Unos muchachos que se burlaban de él fueron descuartizados por 2 osos luego de que él los maldijo en el nombre del Señor. Predijo el éxito de la expedición en contra de Moab. Multiplicó el aceite de una viuda. Anunció el nacimiento de un hijo a una tsunamita, y cuando éste murió, por su oración, el muchacho resucitó. Él indicó un antídoto contra la planta venenosa que estaba en el alimento de los profetas. Durante un hambre, el profeta alimentó a 100 hombres con 20 panes de cebada y algunas espigas.
ordenó a Naamán que se bañara en el Jordán para sanarse de la lepra. Anunció a Giezi que esa lepra se quedaría pegada a él debido a su codicia. Hizo flotar en la superficie del Jordán el hierro de un hacha que había caído al río. Reveló al rey de Israel los movimientos y las intenciones de los sirios. En respuesta a la oración de Eliseo, el Señor abrió los ojos de su siervo para que viera los carros y caballos de fuego que estaban alrededor de ellos que los protegían. Eliseo hirió de ceguera a los hombres del rey de Siria. Declaró antes que se lo dijeran nadie que un emisario del rey de Israel estaba a la puerta para matarlo. Predijo que al día siguiente del sitio de Samaria los víveres serían abundantes y baratos. Eliseo hizo saber que el rey Ben-Hadad de Siria moriría. Anunció la destrucción de Acab y de toda su casa. Pero dice la Biblia que murió. Se murió de una enfermedad. Y queridos hermanos, ¿cómo puede ser que un hombre lleno del poder de Dios, que sanó, que resucitó, muera de esa manera con una enfermedad? Y al leer, queridos hermanos, este pasaje, aprendemos que cuando nosotros lo consagramos al Señor con todo nuestro ser, Él nos hace ver que somos limitados. Él nos hace ver que somos frágiles. El poder para hacer algo solo viene de Él. Tenemos que reconocerlo en todos nuestros caminos. La vida de todo hombre sobre esta tierra un día se termina, hasta la vida de Eliseo. Y queridos hermanos, lo primero que ocurre cuando nos consagramos al Señor es que aprendemos a reconocer que el poder está en el Señor y que nosotros no somos nada. La vida de todo hombre un día se termina. Y dice 2 Corintios 4:7, alguien que me lo lea para no estar moviéndome, alguien que me lo lea por favor, 2 Corintios 4:7, ¿qué dice la palabra allí? Segunda Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Amén. Tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál es el tesoro? La presencia de Dios, ¿no es cierto? ¿Cuál es el vaso de barro? Nosotros. Amén. Entonces la primera cosa, el resultado de consagrarnos al Señor es que aprendemos a reconocer que el poder está en Dios y nosotros somos limitados. Vamos a ver la segunda cosa ahí en el versículo 14. Le dice el rey a Eliseo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Hace una confesión tremenda de Eliseo. ¿Sabe lo que le está diciendo? Le está diciendo: Eliseo, Padre espiritual de Israel, vos has sido para Israel como un poderoso ejército,
como carros de guerra de Israel y su gente de caballo. Tu persona, tú solo has sido como un carro de guerra. Y queridos hermanos, cuando nosotros nos consagramos al Señor, podemos llegar a ser como un poderoso ejército de Dios. Amén. Así como lo fue Eliseo, no solamente un carro, eres como un poderoso ejército. Tú solo eres como un poderoso ejército. Imagínense lo que sería una iglesia consagrada totalmente al Señor. Cada uno de nosotros vale por un ejército. La confesión que hace el rey dice que Eliseo había sido para su pueblo como un poderoso ejército que había luchado en su favor. Y si nosotros estamos dispuestos a consagrarnos al Señor, buscando que su presencia habite en nuestro ser, como habitó en la vida de Eliseo, podemos ser, queridos hermanos, como un ejército que se levanta para bendecir a otros. Pero como decimos, tenemos que pagar un precio. Tenemos que pagar el precio. Requiere de nuestra vida fe. Requiere de nuestra vida obediencia. Requiere de nuestra vida entrega a su voluntad. Requiere de nuestra vida humildad. Requiere de nuestra vida esfuerzo. La intención del diablo en estos días es llevarnos a la pasividad espiritual, al desánimo espiritual. Que nos distraigamos con las cosas de este mundo, con las preocupaciones de este mundo, con los placeres de este mundo. La palabra de hoy, queridos hermanos, es que en su deseo el Señor quiere hacer de cada uno de nosotros poderoso ejército para Él. Tu vida, un ejército. Mi vida, un ejército. Ha sido para Israel como un poderoso ejército, le dice el rey a Eliseo. En el tiempo de la antigüedad, podemos ver a los profetas con cuentagotas. Pero deseo en esta mañana, querido hermano, querida hermana, que en este tiempo los profetas somos cada uno de nosotros. En este tiempo de la gracia, es la iglesia la encargada de llevar la voz profética. Cada uno de nosotros, en la carnicería, en el trabajo, en la escuela, tú tienes la voz profética. Y queridos hermanos, nos tenemos que levantar con esa voz profética. ¿Qué significa profeta? Un profeta es una persona que transmite un mensaje recibido de Dios. ¿Has recibido algún mensaje de Dios? ¿Has recibido algún mensaje de Dios? ¿Qué estamos haciendo ahora? ¿Has recibido algún mensaje de Dios? Claro, amén. Entonces, si has recibido un mensaje de Dios, es un profeta. Él quiere hacer de cada uno de nosotros una voz profética. Es la iglesia que se levanta. Se acabaron los profetas aislados, se acabaron cada uno por acá o por allá. Ahora es la iglesia la voz profética para este mundo. En un tiempo en que la fe se ha perdido, queridos hermanos, es necesario que aparezcan los verdaderos profetas.
aquellos que son sensibles a Dios y le temen, aquellos que dicen lo que Dios quiere y no lo que hay en sus propios pensamientos, aquellos que hablan poco pero obedecen más, aquellos que denuncian la maldad, aquellos que saben que en su interior Dios les habla, pero no lo andan divulgando y diciendo no me habló, sino que llevan en el secreto de su corazón la palabra que Dios le ha hablado. Esos son los verdaderos profetas, queridos hermanos. Aquellos que no buscan el éxito con la gente, sino agradar a Dios. Ellos son como un poderoso ejército de parte de Dios. Jesús, el profeta de profetas, siempre hacía lo que el Padre le agradaba. Y por eso tuvo su enfrentamiento con el espíritu de los religiosos de este mundo. Este tiempo, queridos hermanos, es un tiempo de definiciones para la iglesia. Y la iglesia somos nosotros, ¿o no? Amén. Es un tiempo de definiciones para cada uno de nosotros. Dios nos está pidiendo que nos definamos. O somos del Señor o nos encolumnamos con los tibios. O somos del Señor o seguimos en nuestras mediocridades. Tú, hermano, tú, hermana, puedes ser como un poderoso ejército de Dios sobre esta tierra. Amén. El tercer resultado de consagrarnos más al Señor. Leamos allí, dice la palabra, que luego le dijo Eliseo al rey, toma un arco y una saeta, o sea una flecha. Tomó él entonces un arco y una saeta, y luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. ¿Lo leyeron bien a eso? Sus manos sobre las manos del rey. Fijémonos nosotros cómo Eliseo le indica al rey. A través de la guía del Espíritu Santo, queridos hermanos, en esta mañana Dios nos habla a nosotros. ¿Para qué? Para que comencemos a crecer en la fe, amén. Y a animarnos. ¿Para qué? Para contagiar a otros, para que tomen las armas que Él nos ha dado. Toma el arco, le dice. Y en esta mañana por el Espíritu te dice a ti, me dice a mí, tome el arco. Hemos escuchado muchas veces que somos el ejército de Dios en la tierra, ¿no? La iglesia es el ejército de Dios en la tierra. Porque peleamos para un rey, peleamos para nuestro Señor. Peleamos para poder establecer el reino de Dios en nuestras vidas y en la vida de los demás. Y hoy el Señor nos dice por su Espíritu, toma las armas, toma el arco y ayuda a otros a tomarlas. Amén. Amén. No solamente toma tú el arco, ayuda a otros. Y nosotros podemos ver en este pasaje cómo Eliseo le ayuda al rey, queridos hermanos. Él pone la mano sobre la mano del rey. Pero queridos, tenemos nosotros que desechar todas las tinieblas que nos envuelven. Toda la maldad que hay dentro nuestro. Dice en un momento el apóstol allí en Romanos 13:12 que dejemos la tiniebla y nos vistamos las armas ¿de qué?
las armas de la luz. Luego dice también Pablo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Queridos hermanos, muchas veces escuchamos el mensaje que habla de fortalezas en los aires. Pero quiero decirle una cosa, también hay fortaleza dentro nuestro. Hay fortalezas en nuestro interior que tienen que ser derribadas. ¿Por qué no podemos obedecer? ¿Por qué no podemos consagrarnos más? Porque las fortalezas están dentro nuestro. Las fortalezas están en nuestros pensamientos. Y hoy el Señor nos llama a quitar todo impedimento, toda fortaleza de nuestra vida. Y para ayudarle, queridos hermanos, le voy a decir qué fortaleza muchas veces hay en nosotros. Orgullo y soberbia. Dice la palabra que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Otra fortaleza que podemos llegar a tener es la crítica destructiva. Dice Levítico 19:16, no andarás chismeando entre tu pueblo. El salmista en el Salmo 141:3 dice, pon en mi boca un guarda. Otra fortaleza que se levanta en nosotros es la indiferencia. Me da lo mismo, así o asado. Me da lo mismo esto o lo otro. Y Dios dice, por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Otra fortaleza es el rencor. Dios nos manda a abandonar el rencor. Levítico 19:18. No tendrás rencor a los hijos de tu pueblo. Otra fortaleza que se levanta es la rebelión. El pecado de rebelión allí en 1 Samuel 15:23 está a la altura del pecado de adivinación. Cuando somos rebeldes, estamos a la misma altura de un adivino. Estamos a la misma altura de un brujo. Cuando nuestro corazón es duro y rebelde, no es dócil para el trato de Dios, con los años se edifica una fortaleza. Y queridos hermanos, si queremos consagrarnos más al Señor, tenemos que derribar todas estas fortalezas. Amén. La palabra de Dios viene para corregirnos, porque nos ama. Tomar las armas significa vestirnos de toda la armadura de Dios que habla en Efesios. Dios quiere que volvamos a las sendas antiguas de la justicia, a las sendas antiguas de la santidad, a las sendas antiguas de la consagración a Dios. ¿Qué pide Jehová de ti? Dice el profeta Miqueas. Sino solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. Otra cosa que observamos en este versículo es que el rey obedeció a la palabra de Dios a través de Eliseo. Y tenemos que obedecer, queridos hermanos. Tenemos que obedecer y ver qué es lo que está de acuerdo a la voluntad de Dios o no está de acuerdo. Dice la palabra, dice en un momento allí, no lo leí para no tomar tanto tiempo, que eres un pueblo de dura cerviz. Le dice a su pueblo, dura cerviz es esta parte de la cerviz. Significa no querer humillarse. Esto es mantener la cerviz dura.
Y la obediencia, queridos hermanos, implica bajar la cerviz. Bajar la cerviz. La obediencia es el paso previo para poder ejercer la autoridad de Dios. Si vos no sos obediente, nunca Dios te va a dar autoridad. Si vos no obedeces a la autoridad delegada de Dios, nunca Dios te puede dar autoridad. La Biblia dice que toda autoridad es establecida por Dios. Eliseo seguramente estaba sujeto a Elías. El poco tiempo que estuvo caminando con él, ¿no es cierto?, preparándose para cuando él volara al cielo. Seguramente que Eliseo fue un ejemplo de obediencia a la autoridad de Elías. Entonces dijimos, la tercera cosa era: comenzamos a preparar a otros para que tomen las armas que Dios provee y comenzamos a acompañarlos. Amén. Así como Eliseo acompañó al rey. La cuarta cosa que ocurre cuando nos consagramos más al Señor es que a través de nuestro ejemplo de obediencia comenzamos a ayudar a otros para que sean obedientes. Amén. A la palabra de Dios. Nosotros le ayudamos como instrumentos enviados del Señor. Eliseo le dice al rey que ponga su mano sobre el arco. Luego Eliseo pone su mano sobre las manos del rey. Esa figura grábela en su mente. Ya es tiempo, queridos hermanos, que dejemos de ser niños en cuanto a la vida cristiana y comencemos a ayudar a otros. Amén. Eliseo ayudó al rey y hace que éste tome el arco, y luego el mismo Eliseo pone sus manos sobre las del rey. Esto nos muestra que Dios desea que nos consagremos más a Él para ayudar a otros en sus luchas, queridos hermanos. No podemos seguir preocupándonos por nosotros solamente, por nuestros problemas. Y quiero hablar ahora a los jóvenes y a los adolescentes. A ver, levanten la mano los jóvenes y los adolescentes. Escuchen bien, por favor. Es momento, jóvenes y adolescentes, de ponernos serios con las cosas de Dios. Amén. Amén. Basta de jugar. Amén. Amén. Entendemos que puede ser que le esté costando obedecer por todo lo que el mundo les está ofreciendo. Pero ustedes ya conocen bien al Señor. Y queridos jóvenes y adolescentes, Dios les va a pedir cuenta, porque ustedes están recibiendo la instrucción. Y algo más, ustedes son los que van a quedar a cargo de la iglesia cuando nosotros los viejos no estemos más. Así que por favor, prepárense. Aléjense de las malas juntas. Tienen que crecer en la fe. Tienen que ayudar a otros. Tienen que consagrarse más al Señor.
Aléjense de las prácticas de este mundo, por favor. Aléjense del pecado y comiencen a caminar en serio con el Señor, limpiando y purificando sus vidas. Puedo asegurarles, queridos jóvenes y adolescentes, que si ustedes saben, siguen al Señor, el Señor no lo va a defraudar. Y lo otro, yo sé que ustedes sí saben cuando están haciendo algo malo, si lo saben bien. Así que en el nombre de Jesús, queridos chicos, les ruego que se arrepientan de sus pecados y se consagren más al Señor, porque si no se corrigen van a sufrir mucho y el Señor no quiere que ustedes sufran. Por eso están sus consejos. Por eso están los mandamientos de Dios. Nunca se crean que por ser jóvenes o ser adolescentes cristianos van a poder dominar las situaciones. Por favor, no participen de lo que el mundo hace. Hay formas de divertirse sanas y puras. Pero en un momento, volviendo al relato, vemos a Eliseo que le dice al rey que abra la ventana que da al oriente, que tome el arco y tire la flecha. Fijémonos que hay indicaciones precisas de parte del profeta para el rey, y así es Dios con nosotros. Nos da indicaciones precisas, específicas para nuestra vida. Por lo tanto, tenemos que prestar atención, amén. Dice que el prestar atención es mejor que los sacrificios. Muchas veces decimos, te voy a cantar, te voy a alabar, oh Dios, con todo mi ser, con toda mi voz. Pero no estamos obedeciendo ni estamos prestando atención. Y para Dios vale más que le prestemos atención y obedezcamos. Prestar atención de qué nos habla. Nos habla de un oído sensible, de un oído que está atento a la palabra que Dios quiere hablar. Lo contrario de ser sensible es la insensatez. Y si somos insensatos, nunca vamos a poder consagrarnos más al Señor. La palabra de Dios a través de Eliseo vuelve sobre la vida del rey, diciendo que golpee la tierra con la flecha. ¿Cuántas veces golpeó el rey? 3. ¿Le había dicho el profeta cuántas veces tenía que golpear? No le había dicho cuánto tenía que golpear. Y queridos, fijémonos nosotros que esto nos enseña que cuando estamos consagrados al Señor, en el caso de Eliseo, él estaba revestido con una autoridad, no para que los demás hagan lo que nosotros queremos, sino para que los demás aprendan a obedecer al Señor. Y Eliseo le dice que golpee con las saetas o con la flecha, y el rey se detiene. Dice, se enoja Eliseo porque dice, si hubiera seguido golpeando, todos tus enemigos hubieran sido vencidos. Y muchas veces nosotros atendemos a medios. No atendemos todo lo que el Señor nos dice. Y por eso, por no atender, no tenemos todavía la victoria total. Por no atender, todavía no tenemos la victoria total. Y las luchas nos siguen, y las luchas nos agobian, y las luchas permanecen, porque cuando Dios nos habla, no obedecemos en su totalidad. Los enemigos siguen perturbándonos. Por eso tenemos que clamarle al Señor.
la ayuda del Espíritu Santo. Pero también tenemos que tomar decisiones drásticas con nosotros mismos, renunciar, negarnos, abandonar prácticas pecaminosas. De Dios. ¿Sabe qué es lo que es? La misma presencia del Señor. La misma presencia del Señor. Y creo que este es un tiempo para que busquemos la consagración. Nuestra consagración, un nivel más alto de espiritualidad, queridos hermanos. Basta de volar bajo, basta de estar allá abajo. Busquemos más a Dios, oremos más, apaguemos un poco más el televisor. Esto encierra todo lo demás que podemos decir, que una vida consagrada es lo que Dios está buscando para poder perfeccionar su poder en nuestra debilidad. Amén. Amén. El poder, queridos hermanos, está en la consagración. ¿Quiere poder para su vida? Conságrese. ¿Quiere poder para su vida? Entréguese al Señor. ¿Quiere poder para su vida? Ofrezca su ser al Señor con todo. Y en el nombre de Jesús rechace toda obra del diablo sobre su mente, sobre su corazón, toda práctica pecaminosa, todo pensamiento malo, rechácelo. Y en el nombre de Jesús levántese en este tiempo como el verdadero profeta que Dios puede hacer de usted. Amén. Te invito a que te pongas de pie ahí donde estás. Cierra tus ojos, cierra tus ojos, cierra tus ojos. No te distraigas. Cinco resultados de tener una vida consagrada. Allí con los ojos cerrados, escúchelos. Reconocer que todo el poder está en nuestro Dios y que nosotros somos limitados. Lo segundo es que cada uno de nosotros podemos llegar a ser como un poderoso ejército del Señor. Lo tercero es que vamos a preparar a otros para que tomen las armas del Señor para derribar la fortaleza. Lo cuarto es que a través de nuestra obediencia vamos a ser ejemplo para que comience lo demás a obedecer más la palabra de Dios. Y lo quinto es que la presencia de Dios en nuestras vidas va a llegar a ser tan poderosa como nunca antes habremos vivido. Amén. En una de esas vamos a estar en el cajón de muertos, ahí en el velatorio, y va a venir alguien, va a tocar el cajón y se va a sanar de algo. Queridos hermanos, caminar con Dios es lo mejor que puede pasarnos en esta vida. Queridos adolescentes, queridos jóvenes, caminar con Dios es lo más precioso de esta vida. El mundo te puede ofrecer un rato de alegría, pero no te va a salvar. Te va a mandar al infierno. Tomemos las cosas de Dios en serio, queridos hermanos. Tomemos las cosas de Dios en serio. Al único que es digno de recibir
al Dios y Padre eterno, invisible pero real, a Él lo ministramos. De nuevo decirlo en oración, al único que es digno de recibir honra y gloria, fuerza y poder, al Dios y Padre eterno, invisible pero real, a Él os ministramos. Te coronamos, te coronamos, Señor y Rey Jesús, te coronamos, Señor y Rey Jesús. Adoramos tu nombre, nos rendimos a tus pies, consagramos todo nuestro ser a ti, consagramos todo nuestro ser a ti. Dígale al Señor, al único que es digno. Dígale al Señor, Señor, ayúdame a consagrarme más. Libera mi mente de toda maldad, de toda impiedad. Libera mi mente de las preocupaciones de este mundo, que me ocupe más de tus cosas, Señor. A Él lo ministramos, te coronamos. Dígale al Señor, te coronamos, te coronamos, Señor y Rey Jesús, te coronamos, Señor y Rey Jesús. Adoramos tu nombre, nos rendimos a tus pies, consagramos todo nuestro ser a ti, consagramos todo nuestro ser a ti. Dígalo de nuevo, consagramos todo nuestro ser a ti. Y otra vez, consagramos todo nuestro ser a ti. Le voy a pedir a Daniel que venga.